Buenas tardes, soy Darío del Rondín y estamos en Valencia Online. Martes 12 de enero. Tengo que decir con gran alegría que hoy es mi cumpleaños. Gracias a toda esa gente que me ha felicitado en el Facebook, sobre todo gracias al Facebook porque es el que ha hecho que todo el mundo me felicite, básicamente, porque si no solo me hubieran felicitado mi madre, mi novia y, bueno, no sé, alguien más. Sara, no, Sara me hubiera felicitado. Sara, la productora me hubiera felicitado. Dice Sara que me hubiera felicitado. Mentira. Bueno, la cuestión es que hoy tenemos en Valencia Online eso que tanto nos gusta, que es gente emprendedora, gente además muy simpática. Hemos podido conocer a Elena Ferrando de la compañía Margarita & Co, iniciada por ella, y su socia, que también la tenemos aquí sentada en plató, que estaba mirando diciendo hola, hola, hola. Se pone nervioso y no ha querido salir. Bueno, la cuestión, que tenemos una emprendedora que aquí en Valencia Online nos encanta traer este tipo de gente que se inicia, se arranca, tiene la valentía de iniciar su propio negocio. Después tendremos a Sara Caballero, que hoy nos traerá sección de ocio. Sara, ¿qué películas nos traes hoy? También hace la nieve. Pero mira la cámara, no me mires a mí. Ya sé que te gusta, pero hija mía. Carlitos Snoopy y la de... ¿Cómo se llama? Joy. La de Joy, una historia de... Porque Joy. No, es broma. Palmeras en la nieve, ¿a quién se le ocurrió el nombre? ¿A un monotiti? Bueno, da igual, no es broma, de una novela. Mis disculpas al autor. Y después tendremos a Vicente en su sección Saludables, que va por la calle y te dice hola, y bueno, no, es mentira, es que te hace sentir bien, es de coaching, ¿vale? Se dice que sí. También tendremos un pequeño vídeo de cumpleaños, canciones en honor a mí, que me he hecho yo mismo, porque si no nadie me lo hacía, sí, es así de triste. Y un poquito de David Bowie también, porque tenemos que recordar que falleció el otro día, el 10 de enero. Hay que decir que me lo han dicho aquí en realización, que tanto Martín como José me lo han dicho, ten cuidado porque si se cumple la profecía autocumplida, David Bowie, que es que tu cumpleaños es el 8 de enero, el mío en caso el 12, a los 2 días a lo mejor te pasa algo malo. ¡Qué bien! Gracias, chicos, muchas gracias, os quiero. Y bueno, tengo que decir que hoy, como mi pequeño cumpleaños, quiero contar una pequeña anécdota que me ha pasado viniendo para acá, una tonta de esas que me gustan a mí, que es, pues mira, por ejemplo, sabes que es un buen día cuando te metes en tu coche, estás pensando en tus cosas, sabes, en el devenir del mundo, en cosas intelectuales, profundas, ¿vale? Ahí, para todos. Estaba pensando yo que iba a cenar esta noche y estaba pescado o verdura, no lo tengo muy claro. Bueno, la cuestión es que estaba echando marcha atrás, y cuando consigo salir del sitio, yo aparco en un descampado, me doy cuenta que mientras estaba pensando en mis cosas, he conseguido colarme perfectamente entre 2 coches que estaban así, sin estar mirando por el retrovisor para salir para atrás, lo que quiere decir que me he encajonado, o sea, he conseguido salir sin chocar con nadie, porque sí, de gratis, así, magia. Y luego viniendo para acá, he pasado por un paso de cebra y me he parado y un gato ha pasado por el paso de cebra, me ha mirado y ha seguido. ¿Cuándo un gato aprende a usar el paso de cebra? Eso es mágico, eso solo pasa una vez en la vida. Lo que os quiero decir, así resumiendo como cabecera, que Sam me está diciendo cállate ya, es que sea el día que sea, aprovechéis esas pequeñas cosas, esas grandes tonterías que os pasan en la vida y que las contéis con humor, sobre todo que las disfrutéis, porque a lo mejor ver pasar a un gato por un paso de cebra o tener la suerte de no chocarte con el coche solo pasan una vez en la vida. Así que disfruta de todos esos pequeños momentos y compártelos. Y bueno, feliz cumpleaños para mí y empezamos con Valencia Online. Voy a hacer... Bueno, tenemos aquí a Sara Caballero que me está riñendo por haber hecho una introducción muy larga. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Es mi cumpleaños, déjame que me dé mi homenaje, mi pequeño homenaje. Hombre, pero lo lógico es primero la cabecera de 2 minutitos y luego ya introduces lo que quieras. Pero es que yo más que cabecera soy un cabezón. ¿No has visto que almendra tengo? Entonces me gusta hacer cabeceras largas y gordas. Bueno, la cuestión, hoy tenemos a Elena Ferrando, lo he dicho bien, perdóname, lapsus memoriam. Elena Ferrando, bueno, yo soy Darío, un placer, para que te acuerdes de mi nombre. Gracias. Que es ha sido una persona que empezó como community manager de una empresa, ahora nos lo irás contando tú, sí. Yo déjame poner los antecedentes. Tú fuiste community manager de tiendas, de internet, de tiendas de ropa y demás, y tuviste una especie de gran triunfo, que ahora nos contarás, a nivel internacional, y decidiste montar tu propia empresa de ropa de bebés y de ropa de niños, sí. Y que además la tienes online, con Instagram, con redes sociales, sí, claro. Porque tú eres community manager, claro. Entre otras cosas. Muy bien, pues Elena Ferrando, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué es esto de community manager así? ¿Cómo trabaja un community manager con tiendas? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno,
Bueno, he llevado redes sociales de todo tipo de empresas, desde un ginecólogo. Un complicada, ginecólogo. Las redes sí. sociales de un ginecólogo, ¿cómo son? Ven, saldrás sonriendo. No sé, no debería haberte dicho nada del ginecólogo por las bromas. Como No, dato, es está interesante porque es, claro, es una clínica y no es lo mismo. Es una clínica que muy llevar- abierta. Sí, muy abierta. Abierta a todo tipo de público. Exactamente. Pero también he llevado redes sociales de parques temáticos, que no tienen nada que ver, de una marca de moda infantil y de un fotógrafo, por ejemplo. Y fue a raíz de llevar la marca de moda infantil que me empezó a gustar tanto el producto que dije, ostras, ¿y por qué no me monto yo una tienda? Me apetecía hacer algo más, ¿no? Aparte cómo de haces? las redes. Que tu producto tenga ese sello personificado, o sea, propio. Margarita, Sí. Margarita Co, que no hemos dicho aún el nombre, lo he dicho yo en la cabecera, pero no aquí ahora. Margarita Co, ¿cómo consigues que sea esa firma tuya? la marca. La marca me refiero, ella Sí, me imagino que se refiere a a, la cómo marca. haces ¿Cómo que tu consigo que producto la- sea... ¿Cómo consigues crear tu propia marca? El Bueno, hecho es de que estar en realidad trabajando- yo, a ver, lo que se vende en Margarita Co es la colección de una marca de moda valenciana que es Fina Ejerique. Entonces yo llevaba las redes sociales de Fina Ejerique, por lo tanto, claro, conocía un montón el producto, la gente, porque al final, claro, te relacionas con Claro. la empresa porque tienes que conocerlos a todos. Y me gustaba tanto que digo, ¿para qué voy a montar una tienda vendiendo otra cosa? También Pues es cierto. vendo eso, no tengo niños, pero da igual, es que la ropa de niños es Esta que es tan información es ideal. muy útil si alguien nos está viendo no tiene niños. No, da igual, pero no me apetece. No, por nada, tengo sobrinos, montones. Perfecto. Entre las Toda amigas la y... información puede ser utilizada en tu contra, ¿eh? Ten Siempre cuidado. pregúntale a Sara. Vale, pues me controlaré. De acuerdo, y cuéntanos un poco, ¿cómo es esto de las redes sociales llegar a pegar el salto? O sea, tú eres community manager y te dedicas a hacer que en lo que es en el apartado tecnológico, o sea, en las redes sociales, trabajarlas para empresas y que sean más conocidas y llegar a más gente. Sí, es la comunicación online. Al final es un canal más en el que tiene que estar una empresa, porque las empresas tienen que estar en todas partes En todas y cubrir, llegar a todos los clientes por todas las partes. Entonces hay clientes que te buscan en Facebook o te buscan en Instagram y tienes que estar ahí para contestar. Queda muy mal estar y no contestar. Para eso mejor no Sí, estar. o sea que constantemente tienes que estar actualizado. Claro. ¿Y cómo haces? Porque hemos visto que tu producto ha llegado al comercio exterior. Sí, Y- bueno, eso ha sido de rebote total. Sí, pero estos Porque- rebotes son muy siempre interesantes, Sí, son sí. anécdotas divertidas. Pero, bueno, pues resulta que salió la foto de la casa de los duques de Cambridge, la foto de Navidad. E iba el príncipe George con un suéter que nosotras tenemos en la tienda. Bueno, fue como una locura de repente, porque claro, estás por la noche y me puse a retuitear a una periodista que es inglesa, pero creo que escribe en la versión americana de People. Bueno, total, que de repente, así, sin comerlo ni beberlo, estaba enlazada a la tienda en people.com, en el Daily Mail, y claro, visitas de repente de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Alemania, y nosotras la tienda como no pensábamos vender al exterior, no estaba preparada para vender al exterior, con Sí, lo todo en cual, español. hablando con nuestros informáticos, que son unos cracks, enseguida la pusieron en marcha para que se pudiera comprar desde fuera y nada. Tenemos Salieron unas los fotos, paquetes. Tenemos unas fotos, a ver si el tío Martín nos las puede poner, que son de Este tus es redes el sociales. Twitter. Sí, Y es Aquí Instagram. tenemos Es Instagram. Y ahora a ver si podemos poner las imágenes de los príncipes de Gran Bretaña, de Inglaterra, que en este caso son de los que estabas hablando. Aquí tenemos rebajas, Facebook. bueno, Facebook veo que aprovechan las redes sociales Hombre, claro. básicamente para dar reclamo, lógicamente, de Claro, no ofertas. tengo tienda física. Claro, Eso es claro. Pinterest. Pinterest, que además haces eventos también. Sí, hicimos un showroom antes de Navidades y la verdad que estuvo fenomenal porque claro, al no tener tienda física, pues es una forma de también que la gente pueda ver el producto de cerca. ¿Y qué se basa en ese producto? ¿En qué se basa ese producto? La O sea, marca... me refiero, ¿en Mira, qué se aquí basa tenemos ese la foto evento? de la que estaba hablando Sí, ella. ese es el suéter, Que además famosísimo. es el vamos. azul, es el que se ve tanto, azul, que llama sí. tanto la atención. ¿no? El Dices, suéter azul de George. fíjate Bueno, ya que es lo que más llama la atención de toda la foto, son los colores vivos de ese niño, esos pantaloncitos y ese suétercito, en esta foto que tiene un poco más triste y en cambio lo tuyo le da esa luminosidad que hace Lo hemos que llame más la bautizado, atención. lo hemos bautizado como el suéter del príncipe George. El suéter Ya del está. príncipe George, ¿para Es qué el me voy a suéter del complicar la príncipe vida? George. Ya está, sí, está claro. Es que es ideal el suéter, Es la ideal. verdad, no es una monada. Y El debido niño a- también, pero... Y debido a esto, lógicamente, el auge de... ¿En este momento tú era tu tienda o era la tienda de una persona que tú llevabas su red de redes sociales? Eso era mi tienda. Eso era tu tienda. Mi Ah, tienda, pues, sí. No, chica. yo llevo las redes sociales de la marca, que no tienen tienda. Ah, vale, Y perfecto. entonces,
yo ya tenía mi tienda y era mi tienda y entonces fue ya retuiteando a Monique Jensen, esta chica que, bueno, gracias a ella la verdad es que estamos ahí enlazadas en montones de revistas y bloggers inglesas. Bueno, es que hay verdadera devoción con esta familia en el exterior, que es bueno, Sí, a mí sí, me sí. alucina, pero... Sí, la Casa Británica Sí, es como además, una telenovela pero es- propia. yo tengo Exacto, entendido. Sí, sí, la bueno, historia es de que- amor ha sido muy seguida desde el principio. Bueno, Sara está puestísima. Y luego... Bueno, es que Catalina es una monada de chica, ¿eh? Y luego creo que ella está vinculada mucho a la moda, entonces de alguna forma... Bueno, y la nani de los niños, que es española, que yo creo que nos está haciendo mucho bien esa nani, ¿eh? No sabemos quién ha elegido el suéter, pero Pero sí, hay que pero igual la enviarle un nani jamón va o por algo. ahí, pues si consigo saber dónde está la nani... Bueno, ¿y cuáles son los proyectos ahora de Margarita & Co? Ahora que has conseguido beber un poco de las mieles del éxito gracias a esta anécdota y a esta cosa, que además es curiosa de contar, es anecdótica y a ti como a nivel profesional, vamos, te habrá supuesto un antes y un después astronómico. Sí, sí, claro, porque, bueno, que de Bélgica contacten contigo, bueno, han contactado hasta de Taiwán, que querían el suéter, y yo, madre mía, Taiwán. Si Yo las qué cosas sé, se hacen allí todas y en China. ¿Qué dices, madre mía? Bueno, no, Fina Geri que nos hace en Taiwán, Ya, y eso es me imagino. española 100%, que por eso la vendemos también. Y pues siguiente, mantenernos, a ver, que esto siga, o sea, que la gente siga comprando, no se quede en el suéter, sino que, bueno, que a raíz de conocernos se hagan Esto vaya habituales. más, vaya más. Sí, sí, sí. Tengo que decir, perdón Sara, ibas a hacer una pregunta, guárdatela y ahora enseguida la lanzas. Vale. Tengo que decir que he visto, yo me he metido en la página web para informarme un poco y ver más o menos que tenéis una sección de outlet, otra de niños, otra de Sí. niñas, tenéis ahí cosas diferentes para los bebés de la casa, pero tengo que decir que los precios son asequibles. O sea, yo cuando Bueno, ahora que comenté... estamos en rebajas están mucho mejor. Están, pero claro. bastante bien, porque Están yo esta muy mañana me bien. he metido y yo esperaba, claro, cuando vi la foto que estaba de un príncipe de Gran Bretaña, dije, uy, esto va a ser para salarios tirando a renta alta. Y no, o sea, hasta yo con mi salario me podría permitir comprarle algo a mi sobrina, la por verdad ejemplo. es que o sea, el precio intentamos que vaya en relación un poquito, o sea, claro, es de buena calidad, entonces intentamos que tampoco sea muy desorbitado, pues también a todos nos gusta ir con buenas prendas y llevar ropa buena y sobre todo a los niños, que nos lo quitamos de nosotros para comprarles a ellos un vestido. Y bueno, intentamos ahí un equilibrio entre la calidad y el precio que pueda llegar a más gente. Claro. Sara, ¿qué querías preguntar? Bueno, a la hora, por ejemplo, de pedir un producto, ¿cuánto suele tardar o cuánto se suele gestionar a la hora de que llegue a casa? Pues en España, normalmente si lo pides por la mañana, probablemente al día siguiente antes de las 7 de la tarde lo tengas en casa. Eso en España. Ah, bueno, en el extranjero Claro, ya en el la cosa- extranjero ya pues son como 4 días o así, porque claro, entre que sale, llega, bueno, Sí, sí, pues sí, que sí. es un poquito más complejo llegar a Bélgica, por ejemplo, pero no tarda mucho, 4 o 5 días. ¿Y cómo te planteas tú de estar trabajando de community manager y de repente decir, me voy a lanzar? ¿Cómo es ese proceso? Ese pequeño proceso de voy a empezar yo a montar mi empresa. Pues bueno, pues ya eres autónomo y ya dices, estás metido en la bueno, rueda, pues vamos ¿no? a aprovechar, ¿no? Que pagamos todos los meses la cuota. Y bueno, también me apetecía un poco diversificar, tener algo más. Siempre hay, que las redes sociales siempre están. Pero tú eres profesional de eso, así que por ahí lo tienes fácil. Bueno, claro, pero por eso, que eso me resultaba muy fácil, ¿no? Era seguir con mi trabajo y tener un poquito más añadido. Entonces, pues como la marca la conocía, me gustaba mucho y es mucho más fácil la ropa para niños, o sea, los niños están guapos con todo. Es que le quede grande o pequeño, pero no es como nosotras que hay este pantalón es que no me Sí. gusta, que me hace gorda, que tal, yo creo que te apetece probártelo más. Pero con los niños es muy fácil. Es la talla, si le está bien, perfecto, guapísimo. Bueno, ¿y cuál es vuestra casa real siguiente? ¿La española? Buah. ¿Lo intentaréis o qué? Yo qué sé, es que no tengo ni idea, ojalá y Ojalá. se pusieran ahora a picarse entre todas. ¿Y proyectos ahora más así, más pronto que vais a tener? O algún evento, o algún evento o alguna cosa que tenéis sea para que programado? la gente conozca. Programado ya no, sí que vamos a participar en showrooms, pero todavía no están programados. De todas formas, nosotras hacemos showrooms privados, o sea que tú estás en tu casa ¿Puedes definir y te esto de showrooms? apetece... Porque a mí esto de showroom me suena Showroom es raro. pues, que durante 3 días te enseñamos la colección, lo que tenemos en la tienda, perfecto. físicamente, porque como no tenemos espacio físico, pues durante 3 días vamos bien a pop-up markets, que son mercados que desaparecen en 3 días, o bueno, o showrooms que ya están establecidos, ya te dejan su espacio y tal para que estés ahí unos días.
y presentas la colección y pues durante Sí, esos sí, sí, días hay veces que exposiciones, hacemos pero- un poquito de descuento, un poco, bueno, pues para incentivar que la gente venga y nos conozca. O sea, que no es básicamente montar la tienda y ya se venderá sola, sino que No, una no, persona no, tiene hombre, claro. que estar ahí al pie del cañón, que dices, Rafa, si no lo decimos nos morimos. Exacto. Y a ver un feedback. Claro. Pero, ¿tenéis alguna fecha ya programada? Todavía no. Es que lo del Príncipe George Ya te digo, colmó, Les ¿no? colocó, Te va a dar les para... colocó. nos tuvo ahí un poco, hemos estado en la nube. Ahora ya que vamos a bajar, a ver si ya nos tenemos que poner el calendario ya, porque Mira, vamos, me- ya va a llegar la colección de verano, con lo cual... Claro. ¿Y tenéis pensado hacer, aparte de los productos que hacéis para niños, tenéis pensado a lo mejor subir más la franja de edad a la hora de la colección? Por ahora no, pero Pero en un futuro... nunca se sabe. Nunca se sabe. No, rotundo no. A lo mejor el Nunca se príncipe sabe. George crece y le hace falta más Claro, ropa. claro, tenemos que seguir vistiéndole. Estaría bien. Estaría muy bien, estaría muy bien. Y yo te iba a decir una cosa que es así también tipo anécdota como experiencia personal. Yo, por ejemplo, tengo un canal de YouTube, modesto, un poco absurdo, y subo vídeos y no he tenido... Todos mis vídeos no son virales, de hecho, yo te diría que el 90% no son virales. Pero sí que es cierto que a veces he tenido suerte y me lo han enlazado a alguna página famosa y esa sensación de que ves que algo crece exponencialmente y tú, es mío, es mío, es mío, esa sensación es maravillosa. Yo me la imagino si además estuvieras ganando mucho dinero, bueno, mucho. Si estuvieras consiguiendo que tu negocio, que tu profesión estuviera en alza en ese momento, es una sensación única. ¿Tú cómo viviste ese momento de, oh, Dios mío, es mi suéter, es mi... Yo estaba flipada. Yo veía ahí Daily Mail, Margarita Ancollo, pero qué fuerte, ¿no? Porque Soy además yo. veíamos con Google Analytics, veíamos visitas de Bélgica, de todas partes, ¿no? De toda Europa y de todo el mundo. Y claro, como ves desde dónde vienen y tal, decíamos, ¿Daily Mail? O sea, estamos enlazadas en el Daily Mail, pero bueno, ya es que no nos podíamos acostar porque estábamos ahí, vamos a buscar, a ver, ¿dónde está? Actualizando la página de 2x3, mira, 100 visitas más, mira. Sí, era como sí, un poquito obsesivo ahí de, ¡qué fuerte! Vamos ¡En la a seguir. vida! O sea, Entonces, sí. tu consejo es, porque la moraleja o una de ellas de todo esto es que si trabajas bien en las redes sociales, te mueves bien en el mundo de Internet, Efectivamente. hasta una persona, en principio una empresa más o una empresa que tiene su personalidad propia, pero es desconocida en el Sí, mercado. pero es que Internet es gigante. Internet o sea, es gigante, es cierto. somos millones y millones de personas ahí con nuestras tiendas, todas nuestras cosas, nuestras páginas, y que te encuentren es complicado. Pues vamos a decir dos cosas desde aquí, a Elena Ferrando. La primera es que a cualquier persona que tenga una empresa que esté iniciando, trabajar en las redes sociales. Ya veis lo que ha conseguido Elena, ha montado su propia empresa, o sea, teniendo su propia empresa, consiguió exportar al extranjero gracias a trabajar con las redes sociales. Es que cambia uy, perdón. Vale, ya. Es que aquí en Valencia Online nos gusta trabajar lo que es las redes sociales, hablar sobre emprendedores y además siempre recordar que en las nuevas tecnologías, si trabajas con ellas, puedes tener éxitos, como Sí. es tu caso, y además también recordar que ha sido ella como community manager, así que si queréis llamarla, además de entrar en su empresa, podéis entrar en su empresa en Margarita &Co, en la página web, comprar, hacer pedidos online, también podéis contactar con ella y que os lleve a alguna red social de vuestra empresa que fijaos lo que ha conseguido. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, Sara, habrá que llamarla o algo para el programa y que nos lleve las redes sociales. Hombre, habrá que llamarla y aquí la tenemos en Valencia Online. Claro, cuando queráis. Pues cuando muchísimas queráis. gracias, Elena. Ha sido un placer vosotros. tenerte a ti y tenerte aquí. Muy bien. Y que nos Un cuentes placer. esta anécdota, que además es curiosa y es anecdótica, porque no todo el mundo consigue en tan poco tiempo conseguir exportar tanto al extranjero y a gente tan Y importante. sin pensarlo. Así que enhorabuena. La verdad Bueno, que es un orgullo y es un ejemplo para muchas empresas que ahora, hoy en día realmente lo que se ve es las redes sociales, el futuro está ahí Sí. y que demostrar que una persona puede potenciar esa empresa sin tener una sede física es, encomiable, sí. claro, memorable. Pues nada, Muchas muchísimas gracias. enhorabuena para los futuros éxitos. Y ahora vamos a pasar con la sección de cine, de ocio, quería decir, de Sara Caballero, porque nos va a traer 3 películas, Joy, Snoopy, y creo recordar que también una de... ¿Mario quién? Es que no me suena, no sé quién es, es un tío ¿Casas? desconocido. Casas. Sí, yo tengo una casa. Una vez se nos ponen los trailers y pasamos a la sección de Sara. Pues muchas Me muero de ganas de llegar a mi tierra natal y descubrir la Guinea indígena, la auténtica. Si es que queda algo de ella. Ten cuidado, no vayas a encontrar lo que estás buscando.
You say, hey baby, I'll take you for a ride. Let's get together, work it all night. I'll be your lover, your sexy affair. I'll make you feel like heaven is near. Ah, perdón, ya estamos en el aire. Sí, ya me lo habían dicho. Estaba haciendo el mono. Bueno, siempre. después de estos trailers, Sara nos va a comentar uno por uno qué nos podemos encontrar en estas películas, ¿no, Sara Caballero? Sí, vamos a empezar con Palmeras en la nieve. Palmeras en la nieve, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con Palmeras en la Con nieve. Palmeras en la nieve. Tranquila, tranquila. Es de un chico muy guapo, que lo vas a decir con la voz llena. Es un chico guapísimo y la película me da igual. No. Bueno, en este caso, que no. En este caso, Mario Casas realmente siempre lo hemos visto como el chico malo, ¿vale? ¿Malo? Sí, el chico. Malote sí, el que típico que va, nena, mira, tal cual. Y la nena, oh, por favor, qué malo eres. Vale, pero malo. Bueno, en este caso vemos en esta producción que hace más de un estilo más romántico, ¿vale? Cuenta la historia según va jugando con varios tiempos, ¿vale? En la actualidad 2013 y en el año 1954. Cuenta la historia de que accidentalmente la personaje Clarence encuentra una carta y a partir de ahí va descubriendo que su familia, su padre, sus tíos fueron a Bionco, a Guinea, para trabajar allí el cacao, que tenían una finca, y al viajar ella allí y poco a poco ir descubriendo lo que es esta historia, pues va viendo que había como una historia de amor, ¿vale? Una historia de amor prohibida. Uy, como la lambada, qué bonito. Como la lambada. Entonces, esta producción, la verdad que ha estado rodado en Guinea Ecuatorial. No. ¿No? Ah, no, es verdad, No, sí, en ha otro estado sitio. rodada yo no sé. en Colombia, En Colombia, Colombia. en sí, sí. Huesca y en Gran Canaria. Y en Gran Canaria. Ah, sí, Que en Gran sí lo Canaria sabía. lo que han hecho es recrear los parajes de Guinea Ecuatorial. Ecuatorial. Y bueno, pues han creado toda esta producción emblemática. Espectacular, sí, sí. Emblemática. Que quiero decir Que a mí me duele esto que va a ¿vale? decir. Que este fin de semana ha superado las expectativas, puesto que ha superado en taquilla española a Star Wars, la película Star En Wars, la tercera semana, sí. y ha recaudado 10 millones de euros. 10 millones de euros por ir a ver a Mario Casas, por favor, dadme una pistola que yo mismo os daré la gracia de pegarme el tiro. ¡Gracias! Y además que hay más de 500 planos que han ido construyendo, hay bastantes contrastes, porque se habla también de la época del franquismo, de la época de lo que estaba pasando en Guinea, y entonces se juega mucho con los colores, con la iluminación, con el ambiente. Pues es una producción digna de ver. Decir que está basada en una novela, ahora no En la recuerdo el nombre novela, del autor, pero está basada en una exacto. novela, con lo cual la película estará bien, estará bien. Vamos a reconocer eso, porque Sí. 10 millones y medio en 3 semanas no lo hace cualquiera. Bueno, Exacto. Torrente sí, pero el resto de Bueno, ¿qué más nos trae? ¿Joy? Joy. ¿Vas a hablar de ti? No, Ah, de Joy. de Joy. Ah, pero hoy. Joy. ¿O mañana? No, hoy. Ah, vale, perfecto. Pues Joy hoy. Joy cuenta la historia de una madre, ¿vale? Es una historia biográfica y es una madre que tiene hijos que empieza a recrear lo que es, la teletienda. Tuvo bastante éxito, ¿vale? En lo que es, ella inventó el Miracle Mop y pues fue la presidenta del Ingenious Designs, ¿vale? Que esto lo que recaudó fue ser la número 1 en lo que es la inventora de la ropa mágica de la teletienda. El arpa mágica de la La teletienda. ropa mágica. Ah, la ropa mágica de la teletienda. La ropa mágica de la teletienda. ¿Cómo es la ropa mágica de la teletienda? ¿Nunca se rompe, nunca se ensucia? ¿Cómo funciona esto? No, esto lo que... No, es que va. Esto lo que ella hizo fue, digamos, construir el imperio de estos productos. Ah, vale, ahora ¿Vale? entiendo. Construir este imperio. Entonces, se grabó el 15 de febrero, si no me equivoco.
el 15 de febrero, no, el 16 de Se- febrero se de este estrenó, año. no se grabó. empezó a rodar y se ha estrenado el 25 del 2015. Fíjate si les, de ha costado, si diciembre. les ha costado poco rodar, De diciembre, les ha costado poco y encima enseguida ha estado en... Sí, sí, sí. Lo rodaron cine en y Boston. tal. Muy bien, muy bien. Así que es a esta mujer a la que tenemos que agradecerle, no a Jennifer Exacto. Lawrence, pero a la que está basada la película, a la que tenemos que agradecerle esas madrugadas de no sé qué hacer, me pongo la tele, anuncios en Teletienda. bucle de teletienda. Porque el cortador Teletienda. mágico, con el cortador mágico conseguirá cortar las cebollas. Y las cebollas quedan perfectas las cebollas. Exacto. Bueno, ¿y qué más nos traes una película que esta sí, Hombre, esta este es sí lo conozco. memorable. Esta ¿Quién sí no ha la visto conozco. esta? Esto, pues, ¿puedes decirme cómo se llamaba el cantante este británico que he dicho yo al principio que se murió hace poco? ¿Puedes decirlo así? Es que no me acuerdo del nombre. ¿Cómo ¡Qué mala persona ¿Cómo eres! se llamaba? ¿Cómo se llamaba? David... ¿Cómo? Es que ayer dijo David Walkie, Chokwi, Kokwi, dijo 25 cosas, pero no fue capaz de decir el nombre No, completo. no, pero es que en serio me enredo con el apellido. No es nada personal. David Bowie, no te preocupes, ya ha fallecido. ¿Maui? Mowi, muy bien. Bueno, para ejemplo, esto. Bueno, perdóname, solamente. Pobrecito, no hay que reírse David después de Bowie. la tragedia. Todos nuestros respetos. Sí. Bueno, es Bueno, un como seguíamos. Vamos a contar la película de Carlitos y Snoopy. Carlitos Brown y Snoopy. ¿Quién no ha visto esta película? O sea, Bueno, ¿quién esta no serie, ha sí. seguido esta serie cómica? Esta serie cómica fue creada en 1950. Charles Schulz. Que empezó a hacer, bueno, obras o pequeñas, Sí, digamos... era de una tira cómica de la revista Peanut. Exacto. Y Charles Schulz tenía este tipo de perro de pequeño, se acordaba de él, es que yo también me sé la historieta porque a mí me gustaba Snoopy de pequeño, aunque fuera leerme. Me gustaba más la viñeta cómica que lo que era la serie dibujada, pero... Sí, yo la seguía más por la viñeta Por la cómica viñeta también. cómica. Y la verdad que, bueno, todo el mundo ha conocido esto. A Snoopy, El famoso amigo que iba con la mantita Linus, azul, sí. Linus. Mira, esta es la imagen más típica de Snoopy, todo el mundo Y al menos encima de la caseta. la conocerá, exactamente. Exacto, pues bueno. Bueno, tengo que decir que este es el perro Snoopy, por si no lo sabías. Esto es un Beagle, ¿vale? Está basado en este perro, porque he querido poner esta foto para que se viera lo que es un Snoopy, porque en los colores tú dirías, no es este, pero es este perro, es el típico perro inglés, creo que es. Buenísimo. Creo que es inglés, sí, diría que es inglés. Sí, es británico. Exactamente. Bueno, ¿y de qué va la película? ¿Qué Bueno, nos podemos contar? en esta película, pues es una película cómica, como toda la tira cómica que han estado haciendo a lo largo de todos estos años. Y bueno, realmente aquí ves a Carlito Brown, bueno, con sus inseguridades, con sus cosas, con su pandilla, que cada uno pues tienes a Patty, a la pelirroja, tienes a Linus, pues con Sí, sus sí, sí, cosas, con ¿no? sus roles. Y bueno, pues a partir de ahí se acaba de mudar una Chica vecina, nueva, una se me ha chica parecido ver del nueva, tráiler y tal, sí. y él quiere intentar conquistarla. Entonces Snoopy, digamos, es como su amigo de batalla. Él no se atreve, porque él es muy inseguro, es muy tímido. Y cuando ya está delante de la caseta es como, sí, le doy, no le doy, le llamo, no Ya. le llamo, le tal, cual. Y Eso a luego- Vicente no le pasa, porque es un experto en manuales de Eso no le seducción. pasa. Tendría que venir a ti, Snoopy. Dice, bueno, vale, pues me voy. Y en ese momento aparece Snoopy y le toca el timbre y aparece la chica. O sea, va viendo también las fantasías que suele tener Carlitos Brown, como que quiere ser famoso, ser conocido, exactamente. ser piloto de Ser aviación. piloto de aviación, exactamente. Pues todo eso a lo largo de la pandilla famosa que O sea que vas a tenemos ver. una historieta larga que han hecho, o sea, han cogido una historieta típica de la serie y han hecho una película con ella entretenida para todos los Exacto, públicos. como pasó con Los Simpson, como pasó con muchas obras. Perfecto, pues ya veremos la semana que viene qué nos traes de cartelera Sara Carbonero. Y Carbonero, digo yo siempre, no sé por qué, estoy... Yo soy carbonero, ¿eh? Caballero, Al final Sara- tiene Sara Maravilla Caballero. Casillas y diga, vamos a ver. Pues bueno, la semana que viene más ocio con Sara Caballero y ahora vamos a pasar a nuestra sección de coaching y vida saludable con Vicente. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Feliz nos traes año. hoy? Feliz año a chico. vosotros y a toda la gente Bueno, que no me está felicitas viendo mi cumpleaños en público, no me voy a ofender ni nada, Felicidades. Vicente. No, bueno, no. Sara, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Ah, me has felicitado? Vale. Felicidades, hombre. Gracias. ¿Cuántas cosas han traído? Pocas. Bueno, me aprovecho para saludar a mi madre y a mi novia, que me quieren mucho y me han llamado y me han dicho cosas bonitas. Ay. Bueno, eso.
A ver, Vicente, ¿qué nos traes hoy? Que no te quiero romper más. Pues hoy vamos a hablar del secreto, la ley de atracción. Yo no sé El si habéis... secreto. Sí, yo no ¿Qué sé si- secreto ocultas tú? ¿El de Puente Viejo o cuál nos vas a hablar? ¿De qué secreto? No, ahora lo revelaremos. ¿El de las secreto. mujeres? ¿Has descubierto el secreto de las mujeres, Vicente? Vas a forrar. Bueno, puede ir la cosa por ahí, pero lo podemos relacionar también con otras cosas más. Entonces, yo no sé si os habéis leído el libro. Antes a Darío le he preguntado. No, yo no me he leído el libro. Y Sara tampoco. A Héctor sí, No. Héctor sí que se lo ha leído. Y Héctor Santi sí se lo ha también leído. se lo ha leído. Sé Es que- que puede ser, corrígeme si me equivoco, que puede ser de la autoestima, de sentirse bien. En primer lugar, sí, va por ahí. Es un libro prácticamente de autoayuda, podríamos decirlo así. Pero se llama El secreto de la ley de atracción porque lo que quiere decir es que todo lo que pensamos lo atraemos a nuestra vida. Es decir, todo lo que pensamos son mensajes que enviamos al universo y el universo nos los da. Entonces, quiere decir que si yo pienso, por ejemplo, que voy a ser multimillonaria, ¿no Pues es verdad? podría ser, pero luego hay que seguir unos pasos que es lo que voy a explicar a continuación y verás cómo... ¡Ay, el secreto! Ay, Sí, eso no lo tenéis que perder. Entonces, tal y como pensamos es tal y como nos va a ir en la vida. Y luego los pensamientos pues, van a decidir nuestro futuro también. Es por eso que las personas exitosas siempre están pensando en lo que es la riqueza, la abundancia, y siempre están pensando pues, en lo que quieren. No como, por ejemplo, nos puede pasar a nosotros que pensamos en lo que no queremos. Si estamos pensando todo el rato en lo que no queremos, es lo que va a suceder. Yo no sé si os habrá pasado... Pues en clase, lo típico de cuando eres pequeño, ¿no? Que el profesor hace una pregunta... Que no me toca a mí, que no me toca Que no a me mí. toque, que no me toque a mí, y es cuando te pregunta a ti. ¿Por qué? Porque estabas deseando todo el rato qué es lo que no querías, y es cuando te pasa. Bueno, en mi caso yo siempre levanto la mano. Así que... Sí, tienes pinta de ser la típica de yo no sé qué. Y al final me dicen, Sara, ya, cállate ya. Exactamente. Mira, aquí hacemos igual, aquí hacemos igual. No, pero eso tiene una razón de ser, y es muy lógico. Si tú, por ejemplo, yo cuando estaba en el cole y me preguntaban y yo no me sabía el tema, era rollo, que no me pregunta a mí, que no me pregunta a mí. Claro, Claro, el profesor decía, inconscientemente tú no te ese, das cuenta, ese. pero tus pensamientos te hacen actuar de una manera. Entonces eso luego, pues en este caso el profesor lo vería, o tú haces algún gesto o algo que la gente se da cuenta de que tú realmente no quieres que te pase eso, ¿no? Entonces también es importante, aunque no lo creamos, cuando nos vamos a dormir, también tenemos esos pensamientos de lo que estamos deseando. Es decir, por Ahora ejemplo, entiendo cuando... muchas cosas de por qué me levanto de cierta manera ciertos días. Ahora entiendo. No, cuando nos acostamos y dormimos todavía estamos enviando mensajes al universo de nuestros pensamientos. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es repasar lo que pasa durante el día, quitar aquello malo y luego pues quedarnos con lo bueno para que enviar pensamientos positivos al universo para que todo nos vaya bien y consigamos aquello que realmente estamos deseando. Le habla el contestador del universo. Su mensaje no ha sido recibido. Vuelvo a enviarlo esta noche. Gracias. Bueno, pues la cosa va por ahí, sí. Entonces, también, si nos sentimos mal, es porque tenemos malos pensamientos. Y si tenemos malos pensamientos, pues no nos van a suceder cosas buenas, ¿no? Entonces, yo no sé si también os habrá pasado el típico día que os habéis levantado y ya os ha pasado una cosa mala. Y dices, uy, pues hoy no va a ser un buen día. Ahí, inconscientemente, estás enviando un mensaje al universo de que no va a ser un buen día y efectivamente va a ser así. Bueno, Seguramente pero te va hay a pasar veces- algo todavía peor de lo que te ha pasado. Pero bueno, pero hay veces que piensas que no va a ser un buen día y de repente pasa algo y se te convierte en un buen día. A mí eso me ha pasado. Efectivamente, porque eso también lo podemos manejar. Hay varias maneras de, cuando por ejemplo estamos teniendo unas malas sensaciones, malos pensamientos, de cambiar esos pensamientos. Por ejemplo, hay gente, eso ya depende de cada uno, de cómo le funcione. Si estás teniendo un mal día, pues para cambiar esos pensamientos pues, a mejor y que te vaya mejor, puedes recordar cosas del pasado, buenas memorias o algo que te dé placer. Hay gente, por ejemplo... Por ahí vas captando mi atención. Sí. Por ejemplo, que la música le anima. La música es una buena herramienta para gestionar lo que son las emociones y los pensamientos. A mí mucha gente, yo por ejemplo, yo siempre tengo en mi móvil mis canciones estas que me motivan, me dan positivismo. Y dices, que siempre está escuchando mis canciones, pero es que a mí me motivan, me suben el ánimo. Justin Bieber, Aurin... Sí, pues... Backstreet Boys... Pero eso es más antiguo. Y luego también una manera de potenciar eso que deseamos es pues con el sentimiento de amor. Las cosas, cuanto más amor ponemos en hacer las cosas,
el universo todavía nos va a devolver lo que deseamos con más fuerza. Entonces, lo del secreto, vamos a la pregunta esta que nos habías dicho, ¿cómo se puede utilizar? ¿Cómo se usa? Pues simplemente tenemos que pedir al universo lo que queremos. Entonces, va a recibir mensajes. Quiero más dinero, quiero más dinero. Ahí, por ahí va la cosa. Con alguna frase, con alguna cosa. Hay que comprarle flores, hay que No, llamar simplemente alguna es hora. pedir, simplemente es pedir. Te pones y le dices, yo quiero esto. Claro, quiero esto. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer es hablar, actuar y pensar como si ya lo tuviéramos. Y también sentirlo como si ya lo tuviéramos. De esa manera vamos a conseguir lo que deseamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Típico que cuando vas por Valencia y está, pero a rebosar, que no encuentras, pues, dónde aparcar, ¿no? Pues no tienes que estar, es que no encuentro aparcamiento, es que no hay sitio, porque estás enviando mensajes al universo de que no lo vas a encontrar y va a ser así. En cambio, si piensas, voy a encontrar aparcamiento, y piensas y hablas, y sientes como si lo hubieras encontrado, seguramente lo vas a encontrar. Eso es cierto, a mí me ha pasado. Tú A mí me sigues sin novio, Sara. Yo ¿Quieres eso- engañar? sí, No. ¿Quién te dice a ti eso? ¿A ti quién te dice eso? A mí, el universo que me lo dice. No, yo por ejemplo, un claro ejemplo, yo hace poco, en Navidades, iba con unos amigos, y igual, no se podía aparcar. Entramos al parking y dije, vamos a dar una vuelta más. 20 metros después encontramos un sitio. Yo estaba convencido, siempre se lo digo a ellos, digo, chicos, tenemos que imaginar, ellos me tratan luego como loco, pero bueno, yo soy el que O sea, que estoy ahí haciendo las cosas y luego el que se lo Que dice. No, lo del sitio funciona. O sea, que Sí. tienes que querer algo y desearlo hasta hacerlo propio y actuar como Claro, si ya lo claro, tuvieras. tú pides, Y entonces, actuar. ¿por qué la gente ha ido contra el pequeño Nicolás, que solamente quería ser un tío famoso, conocido y político y rodeado, y lo hizo y está bien metido, y han ido contra él? ¡Qué justicia esto del universo! Broma. Pero tienes que proyectarlo también, o sea, tienes que ya imaginarte ya el sitio, ya el hecho de decir, estoy aquí, he conseguido esto, o quiero esto, o ya he encontrado el sitio. Sí, es una especie de enfocarte en lo que quieres y ir a Claro, por y ello. sentirlo realmente cuando lo pidas. Entonces, ¿cuánto tarda esto? Lo que deseamos, pues no hay una respuesta que se podría decir cuánto tarda. Lo que sí que va a pasar es que cuando tú pidas una cosa y la estés sintiendo, ¿vale? Y vayas a por ella, y luego veas que tarda más o es más difícil de lo que pensaba, y piensas, uy, ya viene el primer obstáculo, me parece que no lo voy a conseguir. Ahí ya estás enviando mensaje al universo de que no lo vas a conseguir. Claro. Y es cuando todavía se va a retrasar más, ¿no? Entonces, un claro ejemplo sería lo típico, la gente que quiere dinero, ¿no? Puedes pensar de que 1 euro me va a costar menos conseguirlo que a lo mejor 1 millón de euros, ¿vale? Pero si ya estás pensando que 1 millón de euros te va a costar mucho más ganar que 1 euro, va a ser así, porque lo estás pensando y estás enviando ese mensaje al universo. Ya entiendo. Simplemente tienes que pensar, me va a costar igual de fácil conseguir 1 euro que 1 millón de euros. De esa manera, pues no tardará tanto en llegar lo que deseamos. Luego también, para poner esto en práctica, primero hay que empezar pues con pequeñas cosas, para ir sabiendo cómo manejar lo que es el secreto, ¿no? Y saber ahí cómo hacerlo para llegar a lo que deseamos. Pero esta sección de hoy es sección vida saludable No. o paranormal, la nave del misterio según Vicente. Esto, a ver, vida saludable, a ver, lo asocio un poco pues a coaching. A coaching, por supuesto. Coaching más que nada porque coaching ya sabes que es conseguir objetivos, Sí. estar motivado. Y para estar motivado pues hay que tener pensamientos positivos. Y pensar en claro, y pensar en objetivos, sí, Y ya lo esto sé, Vicente. también es importante, por ejemplo, en la sección emprendedores no es nada fácil emprender. Entonces tienes que visualizar todo lo que tienes que hacer, tienes que tener un pensamiento positivo, porque ya sabes que un emprendedor o un empresario, las emociones suben y bajan. Es cierto. Unas veces estás en la cima del mundo y otras veces te sientes como nadie. Por eso estás diciendo que hay que pedir Claro. al universo y tenerlo claro. Vale. Sí, entonces también es importante que planifiquemos pues nuestro día. Hoy en día pues la sociedad con prisas de estar arriba o abajo, pues actuamos por inercia y siempre vamos, uy, que voy a llegar tarde ahí, tengo miedo de llegar tarde allá, ¿vale? Entonces es mejor que planifiquemos nuestro día y ya manejemos un poco más las situaciones por donde queramos ir las cosas. Entonces el día será mucho mejor. Luego, procesos poderosos que del secreto, pues debemos ser siempre agradecidos.
levantarnos y pensar, gracias por esta casa que tengo, porque estoy bien, debemos ser agradecidos. Eso los cristianos ya lo hacen a la hora de sentarse. Gracias Dios por los alimentos que nos Claro, vamos a tomar. aunque eso ya hay mucha manera de representarlo. Aquí estamos hablando del universo, pero el universo puede significar el karma, Dios o lo que sea. ¿Vale? Bueno, esa es mi Sí, una teoría. energía, ese ser, como diría Claro. Fernández Tejero en la casa vecina. ¡Hay algo! Sí, No sé el qué, pero o hay el algo. karma, sí. Y luego también visualizar. Yo escuché en una película que decían que para tener éxito se debe visualizar una imagen de éxito en todo momento, ¿sabes? Entonces, cuando visualizamos estamos proyectando donde realmente queremos llegar, ¿no? O simplemente hacer las dos cosas a la vez, agradecer y ser agradecido y visualizar. Más que nada porque esto lo tenemos que hacer como si fuera un hábito, algo que no sea obligado, y disfrutar de ello también. Claro. ¿No? Entonces, luego, el secreto en lo que es el dinero también. Debemos de pensar pues, que en riqueza y en abundancia. No podemos estar pensando en que me falta dinero o tengo que trabajar mucho para ganar dinero, porque esos son mensajes que estamos enviando al universo y va a ser luego así. Tenemos que pensar, a ver, yo me puedo permitir esto, yo puedo comprarlo. Entonces, estamos dando mensajes de abundancia y aunque no lo creamos, indirectamente vamos a recibir dinero, de una manera u otra, según cómo queramos hacerlo. Y luego también es importante dar, para poder recibir. A ver, en este caso... Esta frase es muy bonita. En este caso, dar dinero. No me refiero a que, por ejemplo, des todos los ahorros de tu vida. A ver, no estamos hablando de sacrificar, estamos hablando de dar. Vale. Entonces, eso en el caso de que, yo no sé, estos ejemplos de que... el dueño de Zara, Amancio Ortega, esto que dan donaciones, o muchos multimillonarios dan donaciones, dan dinero, porque saben que van a recibir luego mucho más. Es lo de esta de reciprocidad. Tú das y tú vas a recibir todavía más, ¿no? Entonces es importante dar. Luego, el secreto en cuanto a lo que son las relaciones, me refiero a relaciones pues, de pareja o entre amigos, siempre es importante pues, querernos y respetarnos a nosotros mismos, porque si nos queremos y nos respetamos a nosotros mismos, la gente pues, nos va a querer respetar y por lo tanto vamos a ser más felices y esa felicidad la gente lo va a notar y por lo tanto la gente a nuestro alrededor va a estar más feliz estando con nosotros. Bueno, hablando de esa felicidad... Ahí estamos. Sí, ya me imaginaba yo, digo, me extraña que Sara no haya hecho nada en mi ¡Feliz honor con lo que me venera, Sí, pero espera, ya que estamos, por favor, Martín, ponme un vídeo que tengo, canciones de cumpleaños, ponme la versión Sara Caballero, ponme la de blanco y negro, verás por ahí Marilyn Monroe, ¿Qué es Sara pónmela. Caballero? A ver, no, estará ahí. Venga, haz la misma imitación. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Eso no lo voy a hacer. Eso en el backstage. En el backstage, eso. Bueno, ya que... Me voy a poner aquí me voy a para poner aquí, taparos, ¿vale? Ya que él estaba diciendo que hay que dar y hay que recibir y que tienes que proyectar todo lo que tú deseas, Hay que dar y recibir. Hay Este que mensaje dar y me gusta, recibir. me gusta. Tengo muchos amigos, que luego se los presentaré a Héctor, que estarán de acuerdo con esto. ¿vale? Tienes que proyectar lo que deseas. Tienes que pedir 3 deseos Y sentirlo. y sentirlo. Sí. Sentirlo, pero sí, si los sí. digo ya no se cumplen. No, pero piénsalo si quieres. Si Vale, quieres los voy a decirlo, sí, pensar. si no, no. Lo voy a pensar, pues que Valencia Online sea mundialmente Pero es conocida. pensar. Ah, vale. Valencia Online sea mundialmente Pensar. conocida. Déjalo, a ver si- Lo estoy diciendo, a lo estoy ver. pidiendo, lo estoy pidiendo. Que este año sea muy feliz para todos, especialmente para mí. ¿Y qué más puedo pedir? No sé, iba a pedir la paz y no sé qué en el mundo y todas estas cosas que se dicen, pero yo con tener paz para mí y para mi familia ya estoy contento también. Bueno, pues muchísimas gracias del equipo, de Sara Caballero, de Vicente, por este detallazo. Voy a soplar la vela. ¡Ay, qué miedo! Ya está, soplada. Y ahora nos lo guardamos. Eso. Nos lo guardamos aquí, nos lo comemos en cuanto acabe el programa, lo prometo. Y seguimos con la sección de Vicente, que me saben mal. Muchas es verdad que te he cortado. Muchas Te he cortado. gracias. Ay, qué bonito es tener compañeros. Y el Facebook, el Facebook, ese pequeño chivato, ¿cuánta gente crees que te felicita en tu cumpleaños porque se acuerdan de ti? Pues ¿Has visto no. cómo Valencia Online se acuerda Es de el ti? Facebook. Agradezco Valencia- al Facebook. No, pero Valencia Online se acordaba de ti. Hombre, claro, como que no lo dije ayer 200 veces. ¡Es mi cumpleaños, hazme algo! No, es broma, es broma. Bueno, Vicente. Bueno, pues yo iba ahora por ahí. Como tú has pedido también seguramente que nos vaya muy bien, supongo que habrás dicho algo de salud, paz en el mundo, pues
pues el secreto en lo que es la salud, ¿no? Como ya sabemos, si te pones enfermo es porque tú quieres también. Por ejemplo, en las personas estas que son hipocondríacas, Exacto. se creen que tienen una enfermedad, ¿vale? Y no la tienen, pero de tanto pensarlo se ponen ellas enfermas. Yo conozco casos de gente que ha tenido a lo mejor un cáncer y en esa situación tienes dos opciones, o ser un negativo o ser un positivo que te vas a recuperar tú mismo. Si eres negativo y estás pensando, bueno, tengo cáncer, voy a apurar mis días de vida pues fumando más o lo que sea, pues entonces sí que te vas a morir seguro. Pero si piensas, bueno, de esta me recupero. Hubo una mujer que se recuperó pues con terapia de risa. Ella misma se ponía películas de humor, se reía. La risa es... Y se recuperó ella misma Claro, de un la risa cáncer. Es una terapia muchas veces para cuidar muchas enfermedades. Estoy seguro que miraba mi canal de YouTube. Estoy segurísimo. Bueno, seguro, segurísimo. sí. Héctor. Y luego ya, por último, pues lo que es el secreto en el mundo. Como has dicho tú, pues lo de paz en el mundo. A ver, la paz en el mundo... es más complicado. yo recuerdo un profesor que dijo, a ver, los pacifistas en este mundo son los que más guerra arman. ¿Por qué? Porque están en contra de la guerra. Simplemente si se centran pues, en los pacifistas, en hacer la paz y ya está, se lograría. O el hambre en el mundo. No hay que luchar contra el hambre en el mundo, simplemente alimenta a quien no pueda comer y ya está. Y ya está. Y simplemente decir que tenemos que pensar en abundancia, en riqueza y luego bendecir a aquellos que les va bien, para que nosotros también nos vaya a nosotros bien. Muy bien, Vicente. O sea que hoy hemos lanzado el mensaje positivo de pensar en positivo. Pensar en positivo, pedir y sentirlo. Y el universo nos tomará una foto y nos obedecerá. Así que Darío pide Cosas grandes cosas y se te grandes. concederán. Así, no, es broma, iba a decir. No, es broma. Bueno, hasta aquí Valencia Online hoy. Espero que se hayan divertido, espero que hayan disfrutado. Hoy hemos tenido, además de la anecdótica fecha de mi cumpleaños, hemos tenido a Vicente con su sección de coaching, de motivación personal, a Sara con ocio y a Elena Ferrando, que nos hemos pasado muy bien con ella. Despedirnos con canciones de cumpleaños. Mañana, miércoles, continuamos con el programa y vamos a ver si el tío Martín nos puede poner para despedir unas cancioncillas de cumpleaños que, aunque no sea el vuestro, seguro que os haría ilusión que os las pusieran. Un saludo, Valencia Online. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Yes? Bon anniversaire.